buenos días a la clase de literatura española de este día. Ya estamos en nuestra segunda clase. Me alegro mucho porque la mayoría ya está listo, ¿verdad?, para dar inicio con su clase. Vamos a comenzar este día pues hablando un poquito sobre lo que estábamos viendo la clase anterior, que era más que todo una introducción a la asignatura. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Señor. Bien. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, gracias. El tema que vamos a tocar, chicos, es sobre la formación del castellano, pero antes de eso les voy a presentar nuestra agenda. Vamos a hablar del indicador de logro de este día. Vamos también a comentar un poquito el contenido socioemocional. Voy a retroalimentar sobre las actividades del periodo porque ya tenemos una para este jueves. Tenemos algunas preguntas introductorias al tema, el desarrollo del contenido y al final la consolidación. Nuestro indicador de logro para esta clase es que usted puede identificar cuáles son aquellos rasgos que más sobresalen dentro de la formación de la lengua española, o como se llama en sus inicios, la lengua castellana. El contenido socioemocional, nuestra reflexión, nuestra frase para esta semana será ser más para los demás. Recuerden que dentro del colegio está eso bonito que significa ser más para los demás. Y la frase dice, tenemos que ser una luz para los demás, no una oscuridad. Voy a pedir la participación de dos de ustedes para que me digan qué opina usted sobre la frase ser más para los demás. A ver, ¿quién me quiere decir? Ser una buena persona para los demás. Excelente. ¿Alguien más? ¿Qué piensa Ser un usted? buen amigo o amiga. Exacto. Acabamos de estar conmemorando. Ser buenas personas con nuestros compañeros y maestros. Excelente. Muy bonito, ¿verdad? También que siempre estemos para los demás en cualquier momento. Exacto. A eso hace referencia esta frase. Cuando usted encuentre en su camino una persona que necesite de su apoyo, usted tiene que brindarle eso que necesita. Ser esa luz, como dice la frase, para los demás y no una oscuridad. Indicarle el camino correcto, indicarle qué es lo que debe de hacer y apoyarle y ayudarle en todo lo que necesite. También otra frase muy bonita dice, trata a los demás como quieres ser tratado. No ofendas, juzgues, grites ni critiques. Mejor sé íntegro, sincero y bondadoso. ¿A qué nos llama esto? ¿A qué será que nos está llamando esta frase? ¿Comentarios? ¿Qué opinan? Cuando nos está invitando a ser íntegros, quiere decir, chicos, que nosotros podemos hacer las cosas bien. Con sinceridad, hace todo lo que hace. Y otra frase muy bonita dice que casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Así que les invito, ¿verdad?, en este día y durante toda la semana que vamos a estar trabajando la frase ser más para los demás, así como el lema del colegio, siempre más para los demás, entonces usted también debe de hacerlo. Estoy segura que ya lo hacen porque lo han ido demostrando día por día. Bien, ahora vamos a pasar a retroalimentar las actividades que yo les comentaba la clase pasada. Ya a través de sus tutoras pues les he compartido los pequeños detalles sobre lo que va a llevar su actividad primera. Este año vamos a conmemorar nuevamente el 5º centenario de la primera circunnavegación del planeta por Magallanes y Elcano.
¿Qué significa eso? Acuérdese que usted cuando estaba creo que en quinto grado, en el 2019, empezamos con esta actividad y en ella pues se trabajó la feria española. Dentro de esta primera actividad, que es la circunnavegación, ya les comenté que usted debe de primero investigar del tema, aunque ya tiene un preámbulo de años anteriores. Investigar qué es la primera circunnavegación, qué hicieron, por qué se está conmemorando. Fueron 3 años desde el 2019 hasta el 2021 que hemos llegado con esta actividad. Entonces usted cuando ya tenga el tema general y una lectura del tema general, viene y escogerá, que ya varios me han escrito que ya escogieron su tema. Entonces selecciona el tema de su preferencia y basándose en ese tema, usted va a hacer su actividad. ¿Qué va a hacer? Ya se lo voy a enseñar a través del detalle de tareas, aunque usted ya lo tiene desde la semana pasada, para que pueda ir viendo. Una portada, objetivos, una introducción, una descripción del proyecto. Lo más que le va a salir en esa tarea es 5 páginas. ¿Por qué? Pues porque no va usted a, digamos, a utilizar gran investigación, sino que solamente va a hacer su anteproyecto, como decirnos, mire, enseño Marta y enseño Wendy, porque es una actividad para las 2 asignaturas, es la misma. Entonces, usted nos va a decir, mire, este es mi anteproyecto, es lo que yo pretendo hacer. Y en el otro periodo vamos a seguir trabajando en el proyecto. ¿De acuerdo, chicos? Bien, gracias. Ahora vamos con el segundo. La segunda actividad, que es para el día lunes 22 de febrero, usted va a leer la obra literaria titulada Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ya les he compartido a sus tutoras también el PDF que yo tengo de la obra. Ellas se los comparten, si usted no lo tiene se los pide y así usted empieza a leer la obra. Pero si usted en casa ya tiene una obra literaria que se titula Platero y yo, no importa, puede leerla. Como me comentaba la vez pasada un compañerito que tenía una obra pero los capítulos estaban diferentes. Es cierto, porque ahí dependerá de las editoriales, pero no importa, cualquier obra que usted tenga, por favor, léala, es lo más importante. Busque datos del autor, datos de la obra, y usted lo va a leer y a analizar, a conocer del autor, de la obra y el contenido de la obra. Y el día 22, a esta hora clase, no nos vamos a conectar en Zoom, sino que lo que usted va a hacer es irse al aula virtual o a la plataforma del colegio, ir a la sección de ejercicios y en ejercicios va a encontrar control de lectura de Platero y yo. Ingresa y ahí usted puede empezar a trabajar, ¿verdad?, con la obra literaria. Esas son nuestras 2 actividades, chicos. ¿De acuerdo? Sí, señor, pero entonces 22 de febrero, ¿verdad? Sí, el otro lunes es Platero y yo, y para este jueves es el anteproyecto de Magallanes. Sí. Gracias. ¿Sí, Kevin? Señor, Dígame, Kevin. ¿verdad que este trabajo es en grupo, verdad? Sí, corazón, es en equipo, ¿no? Sí, ahí lo que ustedes pueden hacer ahorita es conectarse virtualmente, porque acuérdense que no se puede reunir presencial. Un mensajito, un correo electrónico, en WhatsApp o llamadas por teléfono para ponerse de acuerdo y entregarlo. Es solo uno por grupo. Ustedes deciden quién lo va a armar y quién nos lo va a enviar. Bueno, en este caso me lo van a enviar a mí, pero es la misma tarea que geografía. Es la misma, no vayan a estar pensando que son dos tareas, no, es una sola por los dos. Bien, vamos a continuar. Sí.
Señor, Gracias. Diga. y a su correo le vamos a enviar el trabajo. Sí, en el detalle de tareas le coloqué mi correo, lique.clase2021@gmail.com. Señor, ¿Sí? señor, ¿y el archivo para hacer el primer avance? ¿A dónde lo vamos a encontrar? Por favor, no me están abriendo cámaras, que se los pido. Ese está en el detalle de tareas. Ah, ok. Bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya les voy a explicar. Bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestro tema. Vamos a pasar esta diapositiva y estoy muy adelante. Nuestro tema de este día, chicos, es la formación del castellano. Agarren su cuaderno, por favor, colocan la fecha. Es importante que usted siga las indicaciones de la clase en cuanto a escribir en el cuaderno o hacer las actividades, porque va a llegar un momento en el cual se le va a pedir que me mande evidencias de su trabajo en el cuadernito. La clase pasada hicimos la portada, ahora ya vamos con nuestro primer tema. Coloque ahí la fecha, lunes 15 de febrero del 2021. La primera parte de la que estábamos hablando, la reflexión del contenido socioemocional, que era ser más para los demás. Después de eso coloqué el tema, la formación del castellano. Y ahora vamos con las preguntas introductorias. Para poder comenzar nuestro tema, quiero preguntarles a ustedes. ¿Alguien me quiere decir qué es el castellano? ¿Alguien que levante Un la lenguaje. mano? No, señor. Sí, dígame. Un lenguaje. ¿Es lo mismo lenguaje que lengua? No. Ajá. No. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? ¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos visto antes en otras materias, como lengua, ¿verdad? Lengua es un idioma y lenguaje es la manera en la que hablo. Muy bien, excelente. Pero, como dice la compañerita, iba muy bien, bravo. Entonces, el castellano es una lengua. ¿Dónde se habla castellano principalmente o dónde nació el castellano? En España. Muy bien. ¿Y ustedes sabían que el castellano es una lengua romance? ¿Qué? En el libro, en la obra de la La obra del año pasado. Ajá, en la obra titulada. De cómo me fui a De cómo me fue todas partes. Exacto. En esta obra nosotros tenemos un gran bosquejo sobre el origen del castellano, de cómo me fui a todas partes. Muy bien. Entonces se nos está hablando de una lengua romance. ¿Por qué será una lengua romance? ¿Será que la usaban los romanticistas, algo así? Ajá. Los poetas del romanticismo. ¿Por qué? Los poetas del romanticismo. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Javier? ¿Quién me quiere decir por qué surgieron las lenguas romances? ¿Por qué será que surgieron las lenguas romances? Por el latín vulgar. Sí, exacto, del latín vulgar. ¿Y qué conocen del latín vulgar entonces? Que el latín vulgar se hablaba más que todo por las personas del pueblo. El latín culto lo hablaban las personas de alta categoría. Muy bien, excelente. ¿Y esto en qué época habrá sido? En la Edad Media. Mucho antes. En la llegada de los romanos. Ajá, la Después- romanización. Bravo, excelente, por ahí vamos, ¿verdad? Entonces, como usted puede ver ahorita, acá nos está diciendo formación y expansión del castellano. Y aquí nos habla de la romanización, como dice el compañero. Diego Landaverde, ¿qué me quiere decir, hijo? Dieguito, ¿tiene levantada la mano? Señor, ¿Sí? ¿cuál era la última pregunta en la anterior?
Ahí están, las puede ver ahorita. Las mira Sí, bien. La primera que es el castellano, que son las lenguas aquí, las lenguas, o sea, romances. ¿Por qué surgieron las lenguas romances? ¿Y qué conocen del latín vulgar? Esas son nuestras preguntas introductorias. Cópienlas en su cuadernito rapidito y ahí las van ustedes resolviendo según los comentarios que ya dijimos. Ok. Bye. Ahorita según era la introducción, pero usted las puede ir contestando también de acuerdo a lo que nosotros vayamos hablando. ¿Cuál es la respuesta de la Nos decía el compañero que empieza todo por la famosa romanización. La romanización. ¿Qué es romanizar? ¿Por qué viene este nombre? Pues porque viene desde Roma, ¿verdad? ¿Sí? Es que no fue la conquista de los romanos hacia la península ibérica. excelente. La romanización fue la conquista y también el proceso de adaptación a sus costumbres, sus instituciones, incluso su lengua. Excelente. Y la toma de territorios. Sí, muy bien. Ya La ven. conquista de los territorios. Muy bueno. hispanos. Muy bien, los felicito porque tienen un gran conocimiento sobre este tema. Y así es, la romanización tiene que ver con esa conquista. Así como nosotros en un momento determinado también fuimos conquistados, entonces en España sucede lo mismo, en la península ibérica, específicamente cuando llegan los soldados romanos a ese territorio. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Pues primero fueron a implantar costumbres, lengua, cultura, todo. Ese fue lo primero, implantar. Pero a medida que iba pasando el tiempo, este proceso ya no solo fue implantado, o sea, puesto a la fuerza, sino que se fue aceptando ya, se acostumbraron a él y fue la aceptación y modo de vida y lengua del pueblo romano. ¿En qué época se dio? Imagínense usted, fue en el año 218 antes de Cristo, o sea, hace muchísimos años. Cuando eran los tiempos de Roma, cuando empezaron a conquistar muchos territorios. Exacto, en ese momento. Señor, pero verdad que después, digamos, 500 años después, el imperio de Roma fue decayendo, ¿verdad? Exacto, con la caída del imperio romano. Pero por el imperio de no sé qué. No eran los bárbaros. Es que solo quedó un imperio porque cayó el norte, el sur y el oeste. ¿Sí? Solo quedó uno y creo que al final se rindió. Exacto, entonces ahorita, chicos, vamos a ir recordando todo este conocimiento que usted tiene, porque así fue, ¿verdad? En este momento, digamos, fue el punto más fuerte de la romanización, pero después vamos a ir viendo cómo fue cambiando durante... ¿sí? ¿Quiénes fueron los bárbaros los que derrotaron al imperio romano? Sí, ya vamos a hablar de eso también, porque Disculpe por interrumpir, pero puede poner la diapositiva anterior, por favor. las preguntas introductorias, No, la anterior de la romanización. esta, acá, ¿sí? ¿La puede ver? Sí, ya, gracias. Bien. Quizá puede poner las Entonces- preguntas introductorias. Sí, al final se la voy a volver a poner para que la veamos. Vale. Entonces, chicos, en este proceso, imagínense que se puede decir que en el 218 se da por iniciada y hasta el año 19, pero no quiere decir que esto terminó ahí, porque los romanos siguieron en la península, estuvieron ahí algún tiempo. Durante todo este periodo, pues, los pueblos, ¿verdad?, se fueron adoptando a la lengua que los romanos llevaron a la península, y esa lengua fue el latín vulgar. ¿Por qué el latín vulgar? Como decía la compañerita, porque era la modalidad hablada por los soldados romanos, que fueron quienes tuvieron contacto con los pobladores primitivos de la península, y por eso es que se dieron, ¿verdad?
Se hablaban otras lenguas, como la lengua de los celtas, de los fenicios, de los íberos, de los vascos. Pero de todas estas lenguas que se hablaban antes, hoy en día solamente se conserva una. Sí, desaparecieron. ¿Y Que cuál no la euskera Señor, una pregunta. se conservó. ¿Cuál dice que se conservó? Euskera. Exacto. La euskera. Exacto. Entonces, solamente es el vasco o euskera. Es la única de todas las lenguas primitivas que se conservó. ¿Y eso Recuerde qué? también, ¿sí? Que es bien desconocida esa lengua porque no se sabe su origen. Exacto, no se sabe su origen y tampoco, imagínese usted, no se sabe el por qué fue tan importante, tan fuerte, que no desaparece tras la romanización. Todas las demás lenguas desaparecen, menos esa. ¿Ah? Entonces, y estas lenguas geográficamente también nosotros le conocemos como dialectos, que son partículas o pequeñas lenguas que se hablan en territorios determinados. En nuestro país, chicos, El Salvador, ¿saben ustedes qué otra lengua aparte del castellano se habla? Latín. La La lengua latín. en El Salvador, la lengua de origen, Agua. ¿cuál Náhuatl. es? El náhuatl. ¿Y saben ¿Qué es de agua? ¿Y saben ustedes que todavía en algunas comunidades se habla? Sí, pero son muy pocas. Y son muy pocos, ¿verdad? Es una lengua, Más que todo, sí, es una lengua, vaya, es una lengua, chicos, que tuvo su origen en un momento, pero con la conquista, pues se implanta el castellano o el español ya, y pues esa lengua se fue perdiendo. Solamente nuestros antepasados en algunos sectores, como en Sonsonate, Panchimalco, así se conserva y algunas comunidades todavía la siguen hablando, pero son muy pocos. ¿Ah? señor, o sea que de no ser por la conquista seguiríamos hablando en agua. Sí, igual en España, si no se hubiera romanizado, pues entonces ellos seguirían hablando sus lenguas de origen, las lenguas celtas, íberas, pero llega otra lengua y se habla, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó con nuestro país. Y acá hay un recordatorio que usted ya sabe que las lenguas romances son aquellas que surgieron del latín tras la caída del Imperio Romano. El castellano, pero también están otras como el francés, el italiano, el portugués, el griego, el romano, el occitano, el sardo, etc. Muchas lenguas que derivaron de él. Ustedes van a ir viendo en estas clases que vamos a ir cronológicamente, porque ahorita, si usted se fija, llegamos a un momento en el cual hablamos de lenguas romances. Pero al hablar de lenguas romances también estamos hablando de unas lenguas que se dieron tras la fragmentación del latín, que es lo que el compañerito nos decía, que hubo un momento en que la península pierde mucho poder, el latín, los soldados romanos pierden mucho poder y se da la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano nosotros experimentamos también ese momento de ver cómo el poder fue cayendo y la lengua una evolución, y esa evolución se le conoció como lengua romance. El castellano, recordemos que es el resultado de esta evolución en una zona específica de la península ibérica. ¿Dónde? En la actual Cantabria, en el norte de Burgos y en el sur de Álava. Allí es donde nace el castellano y se consideró desde ese momento pues una lengua románica o lengua romance, que las dos pues es lo mismo. Ya después vamos a ir viendo nosotros que en otras zonas de la península también el latín fue evolucionando y se dan lenguas como el catalán, el gallego, que estas lenguas, chicos,
también se hablan en España. ¿Saben ustedes que España es plurilingüe, verdad? Sí, que se hablan bastantes lenguas. Exacto, entre las más fuertes, digamos, el castellano, el portugués, el catalán y el gallego, pero también hay otras lenguas también que se hablan. El andaluz, que se el siguen, andaluz. ¿verdad? El andaluz, sí, pero el andaluz sería una lengua ya derivada de otra lengua que es el castellano. El extremeño, el murciano, el canario son lenguas que se derivaron del castellano. Bien, poco a poco vamos a ir hablando un poco más de la lengua, un poco más de la evolución, un poco más de conocer sobre estos territorios. En literatura española vamos a tocar la parte de la lengua específicamente y de la literatura. En geografía, ustedes van a ir hablando más sobre las partes geográficas e históricas también que tienen que ver con este tema, ¿verdad? Bueno, ahora chicos, vamos a pasar a un pequeño análisis. Vamos a ver, en este análisis, porque vamos a ir viendo lengua y literatura al mismo tiempo, vamos a hablar de una obra muy bonita. ¿Ya empezaron a leer Platero y yo? No, señor, no. Todavía no. No, todavía no. Yo voy por la mitad. Excelente. Tania, ya le conozco la voz. Sí. Vaya. Entonces, chicos, ahorita, ay, el tiempo ni se siente, ya va a terminar, pero quiero que antes de irnos empecemos a leer Platero. Vamos a ver, Tania, ¿puede ver la pantalla? Trae mi obra. Va a traer mi obra. Ahorita, me hace el favor de leer en voz alta el capítulo 1 de Juan Ramón Jiménez, por favor. Sí. No tengo la obra jamás. Capítulo 1. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Los dejó sueltos y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozando las avenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamó dulcemente Platero y viene a mí con otro trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Como cuando le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todo de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despachos quedan mirándonos. Tiene acero. Muy bien. Tiene acero. Ajá. Y plata de luna al mismo tiempo. Excelente, muchas gracias. Bien, acá tenemos, chicos, el capítulo 1. Silenciemos los micrófonos, porfa. Tenemos el capítulo 1 de Platero y yo. Si usted se fija, nos está haciendo una descripción. En el cuadernito, por favor, anote. Capítulo 1 de Platero. Rasgos característicos de Platero. Y usted los va a anotar y en la otra clase va a ser lo primero que les voy a preguntar. ¿Cuáles fueron esos rasgos que usted identificó en Platero? También tenemos dentro de esta obra literaria que es muy bonita porque nos habla de la vivencia, de la infancia de Juan Ramón Jiménez. En su casita también, chicos, usted me va a leer el capítulo 2, Mariposas Blancas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En la clase vamos a comentar. Si su obra, el capítulo 2, no es Mariposas Blancas, no se preocupe. Búsquelo en el índice o en toda la obra, que puede ser el capítulo 4, el 5, puede estar diferente. Pero
les animo a hacer estas pequeñas actividades de lectura y comprensión. Bueno, vamos a concluir, vamos a terminar la clase porque se van a preparar para la siguiente hora y así su profesor o profesora esté listo con nosotros.